Hola, muy buenas noches, tardes y días. Hoy tenemos a nuestro sujeto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Diego Juan Diego. González. ¿Tienes algún título universitario o estás estudiando algo parecido? No, por el momento estoy cursando licenciatura en educación física. Actualmente estoy en noveno semestre y estudio en la Uniminuto. Está bien, Juan Diego. Vamos a ubicar una contextualización de un momento importante en tu vida, como lo puede ser el comienzo de la vida universitaria o algo parecido así, que se ligue con algún contexto global o del país. Bueno, algo que me marcó en general fue lo del COVID-19, que básicamente empezó más o menos a mediados del 2019. Y en ese mismo año yo también entré a la universidad. Entonces fue como un cruce. Literal, yo inicié en más o menos febrero. Y ya más o menos en marzo, marzo fue cuando inició lo de la pandemia y ya la universidad no me dejó. Juan Diego, ¿nos podrías decir en qué lugar, como era Bogotá, Cali, Bucaramanga, en qué lugar precisamente? Hasta incluso si es en Bogotá, ¿en qué lugar de Bogotá? Yo lo viví en Bogotá, la localidad de Fontibón. Y Juan Diego, cuéntanos esta experiencia de comenzar la universidad y lo de la pandemia. ¿Podrías contarnos esta situación o tu experiencia propia, por favor? pues en ese momento se venía lo de la historia que pues en China, si no estaba mal, había iniciado todo lo de la pandemia y que estaban ocurriendo sucesos que pues iba a venir como una cuarentena en general. Y pues la verdad yo no le di importancia, yo simplemente como estaba en Colombia yo decía, no, pues eso es muy lejos, la verdad es cero importancia. Ya cuando pasaron lo de que desde China se fueron yendo a otros lados y a otras partes, ahí fue como que en general los países, todo se fue preocupando más en cuanto a globalidad. Más o menos a 2019 cuando yo ingresé a la universidad, fue pues la Uniminuto. La verdad no sabía qué estudiar, pues normalmente pasa. Y pues me decidí por licenciatura en educación física, ya que pues en general yo era bueno en eso. Eso fue 2019, febrero, iniciando 2019 uno. Cuando ingresé, pues ya se venía con todo lo de la pandemia, ya la universidad pues nos había dejado ir, aunque pues yo tenía todavía ese pensamiento que pronto más adelante iba a pasar lo de la cuarentena y todo nos íbamos a ir a lo virtual, ¿no? Más o menos en marzo, yo duré un mes en la universidad. Fue cuando normal estaba estudiando el mes y ya en marzo fue cuando nos dieron la noticia que no, que por lo de la cuarentena, por lo del COVID, pasó que pues no pudimos y nos tocó pasarlo a la virtualidad. Fue ahí el momento que pues yo dije no, pues en ese momento fue bacano, fue chimba para mí porque yo dije no, pues virtualidad, vamos a ver pues cómo lo conllevamos y si aprendemos, que era la gracia, uno pagando un semestre que es costoso. Y bueno, en marzo normalmente empezamos ya viendo virtual y pasaron más o menos, no sé, el semestre y ya más o menos en ese mismo semestre ya se veía como el aburrimiento de muchas personas, incluso mía, de que no estábamos aprendiendo igual de lo que estábamos aprendiendo de una forma presencial. Entonces, de cierta forma, el aprendizaje no fue como el correcto. No sentí que muchas personas de ahí perdieron el tiempo y hay otras personas que sí no culminaron ni nada, sino ya se salieron, aplazaron semestre. Juan Diego, y al entrar a la universidad, ¿sientes que fue muy fuerte el interaccionar con gente? O sea, como el volver a retomar estas relaciones sociales, como el volver a presentarte. ¿Sientes que la pandemia te dio más timidez, te dio más seguridad? ¿En qué impacto estuvo la pandemia en ti, digámoslo así? Bueno, pues impactó, la verdad que no me gustó mucho pues lo del momento de la virtualidad, ya que mis clases, por ejemplo, eran por la mañana. Entonces pasaba mucho que de ser clases por la mañana no le daba mucha importancia. Uno podía dejar el computador, el celular por ahí volando e irse. O sea, solamente decir como el presente y que está ahí, profe, pero pues los profes no eran, digamos, muy exigentes en ese momento y no podían que prender la cámara. En cuanto a lo social, pues
yo pude, digamos, interactuar, como formar grupo en ese mes. Y gracias a eso, de esos 5 periodos, 5 semestres, yo pude inscribir materias con ellos. ¿Qué pasa? Como es licenciatura en educación física, yo la verdad hablé con ellos pues para no ver las prácticas, es decir, las materias prácticas como son lo de deportes. Porque pues, deci- Em, ¿Crees que estos hechos de la pandemia marcaron mucho tu rumbo universitario? Como incluso tú lo veías que se salía gente de la carrera, digámoslo así. ¿Crees que esto hubiera podido influir en que te salieras? pues en un punto de mi vida yo llegué a pensar que sí quería salirme porque no había el mismo aprendizaje que veía, digamos, presencial. Porque en una forma presencial en un mes yo aprendí más de, no sé, de 2 semestres incluso podría decirse. Y siento que influyó mucho eso. Cuanto que a veces sentí que perdía el tiempo y ya a veces me quería salir. Y en cuanto a eso sentía que era como muy fácil, digamos, pasar, no sé, tipo parciales, tipo trabajos. Los trabajos siempre eran en grupo, entonces era, mi conclusión es que fue muy fácil, no le dan dificultad. Entonces, vamos a explicar este pequeño concepto del paradigma. Los paradigmas pueden ser como la época medieval, la ilustración, la industrialización y ahora estamos en la época moderna, digámoslo así. Pero más enfocado en Colombia, ¿en qué época estábamos? ¿En qué mandato del gobierno? ¿Qué estaba pasando en Bogotá, digámoslo así? ¿Cómo se pensaba en Bogotá frente a esta pandemia? Pues en esa pandemia, en ese momento, pues estamos en cuarentenados. La idea es que muy pocas personas pues salieran de su casa y lo que llevaron fue el instrumento pues del tapabocas. El tapabocas y lo máximo que se pudieran cubrir. La idea pues también fue que no saliéramos del país porque pues eso seguiría contagiando a otras personas de otros países. Cuando digo esta pregunta es muy contundente y va muy ligada a ti. ¿Sientes que los deportes o la música o algún medio de transmisión como cultural, en tu caso son los deportes o la actividad física, aportan algún tipo de valor? Pues digamos en cuanto a la cuarentena, yo diría que sí. Si bien hablamos de una forma digital, es decir, pues por medio del celular, hubieron muchas actividades físicas, lo digo de aspectos, digamos, laborales de mi vida y estudiantiles, que en unas prácticas pude hacer cursos de yoga, pude hacer cursos de recreación y todo fue simplemente con el celular. Entonces, de ese modo digital también podemos aprender pues muchas cosas que no lo habíamos podido aprender desde otros aspectos anteriormente. Juan Diego, y tú desde el punto de sujeto, ¿cómo veías la economía? La economía, cómo se desarrollaba, cómo veías a los vecinos, cómo veías tu situación en el hogar. ¿Veías que se tornaba muy fuerte? Eh, no, digamos en lo económico no me fijé tanto, pues digamos en la situación. Sin embargo, sí veía gente, pues digamos que tenía lo de la monotonía de comprar mucho papel higiénico, tenía como muchos aspectos extraños que ir a comprar y pues que pasaban en ciertas familias, en otras familias pues era diferente cómo manejaban lo de la economía. Pero, pues en cuanto a muchos, digamos, aspectos laborales que eran, digamos, a lo deportivo, a lo musical, y no tenían estos medios digitales, creo que, pues, de ahí no, la economía se bajó un poco. ¿Y recuerdas cómo era la contextualización política que estaba pasando en Colombia? ¿Habían algún tipo de manifestaciones? ¿Recuerdas algo parecido así? Mm, pues, Como algún golpe contundente, de pronto una reforma que quería instalar Duque y que todos, no sé, no sé si lo recuerdas. Y si no, eh, pues también está bien. pues en cuanto a reformas, no tengo muy presente, pues, sobre reformas. Sin embargo, pues siento que mucha gente de estar, digamos, enjalada o dentro de su casa, mucha gente quería pues pelear por eso, por ese medio, o sea, de poder salir y poder compartir con otras personas, porque de cierta forma la interacción con otras personas o comunicación es muy importante. En- ¿Y qué valores encontrabas en tu casa por medio de la virtualidad o qué valores te inculcaban tus padres? Y cómo afrontaron mediante la ética esta situación, digámoslo así.
Ush, también como sus costumbres o algo parecido. pues sí, en cuanto a costumbres, pues digamos dentro de mi familia siempre hubo el aspecto de la oración, de confiar en Dios. Y de ese modo, pues yo como que no me perdí. O sea, porque en algunos momentos míos mi mente estaba en otro lado, me sentía en tensión, me sentía mal. Y gracias a ellos, pues pude como recobrar como la paciencia, la confianza, lo que me hacía perder como todo el ánimo. Entonces, si no fuera por ellos, hubiera sido complicado. Muy interesante lo que dices, Juan Diego. ¿Podrías describirnos como tu espacio personal? Primero, la casa en donde pasaste la pandemia. Y segundo, tu espacio más personal, digámoslo así. ¿Cómo era? Pues dentro de mi espacio personal, venía diciendo que yo en ese momento estaba en Mosquera, creo. Y de forma virtual lo veía. Y pues mi espacio, yo con mis padres siempre fue una buena como interacción, yo socializaba con ellos y nada. Está bien. Y por último, ¿qué aprendizaje sacaste de este acontecimiento? Que lo ves también reflejados en la sociedad, digamos, el hecho de la protección en el tapabocas y que también lo ves en el prójimo. ¿Qué cosas aprendiste tú que también aprendió la sociedad como en conjunto, esta mente colectiva? Pues sí, obviamente de lo colectivo aprendimos muchas cosas. De cierta forma la pandemia nos ayudó a formar, digamos, esos valores que, digamos, no sé, en la sociedad no nos inculcan, pero dentro de un contexto, digamos, familiar, esas personas nos ayudaron. En cambio, digamos, por ejemplo, lo del tapabocas creo que es muy importante para saber que no debemos contagiar a otras personas y creo que hay que tomar medidas y hay que saber que hay que tener ciertos instrumentos para poder apoyar y no, pues como venía diciendo, no contagiar en cuanto a lo del COVID, ¿no? Dale, muchísimas gracias Juan Diego y ¿nos puedes recordar tu edad? 20 años tengo. Gracias, parce.